Bueno, voy a presentar al doctor Armando Policella, que ya todos lo conocemos, pero recordar que es el presidente del capítulo de trastornos del estado de ánimo de APSA, es director de docencia e investigación de FUBIPA, es jefe de la unidad de salud mental del Hospital Roca y es médico psiquiatra egresado de la UBA. Y bueno, un montón de cosas más, pero reducida. Y él va a hablar sobre algunas consideraciones sobre temas. Sí, gracias, Estefanía. Bueno, la idea de presentar estas consideraciones, yo no soy especialista en este tema, pero es un tema que me interesa mucho y creo que es un tema en el cual tenemos que formarnos lo más posible y voy a tratar de convencerlos a lo largo de la presentación de por qué, pero no quiero dejar de hacer esta introducción que tiene que ver con que el trastorno de estrés postraumático es una patología cada vez más frecuente y que tiene un par de cuestiones en relación tanto a la fisiopatología como a la clínica y a la terapéutica, que es muy interesante de conocer. ¿Por qué? Porque se dan muy frecuentemente en comorbilidades. En general, el trastorno de estrés postraumático es subdiagnosticado, mucho más cuando está en comorbilidad. Muchos de los cuadros de trastornos que tratamos, que por ahí están presentando resistencia al tratamiento, muchos de esos cuadros posiblemente estén asociados al estrés postraumático y parte de esa disminución de la respuesta al tratamiento tiene que ver con la coexistencia del estrés postraumático. Y ya les tiro un par de ideas como para ir pensando que tienen que ver con que esta resistencia tiene que ver con la fisiopatología y la psicopatología del estrés postraumático, que vamos a ver que en una parte tiene que ver con la disociación, con los mecanismos de disociación, los síntomas de disociación, y por otro lado, la característica particular de la disregulación psiconeuroendocrina que tiene el trastorno, y cómo esto, por un lado, puede contribuir a la morbimortalidad de los trastornos asociados, especialmente los trastornos del ánimo, y cómo pueden reducir la respuesta al tratamiento, y por otro lado, cómo pueden esmerilar, distorsionar los síntomas y generar como una especie de ocultamiento mutuo. Por ejemplo, cuando se asocia el trastorno bipolar tiene características diferentes. Por ejemplo, cicla mucho más rápido, y el trastorno bipolar al trastorno de estrés postraumático también un poco como que lo oculta, ¿sí? Entonces, digamos, es muy importante tener claro qué es un trastorno de estrés postraumático, ver un poquito cómo es la psicopatología para poder después poder disecar en los pacientes, digamos, la coexistencia de este trastorno. Bueno, entonces, a ver, bien. Entonces, es un trastorno frecuente, es subdiagnosticado, tiene muchas formas de presentación, siempre altera profundamente la calidad de vida, aún en la forma subumbral. De hecho, una de las cosas que vamos a ver es que en general los trastornos de estrés postraumático no se presentan en general con todos los síntomas tal cual lo quieren expresar los manuales, ¿sí? Y por ahí a veces no se presentan simultáneamente, sino diacrónicamente los síntomas, ¿sí? Puede ser invalidante, aumenta el riesgo médico y psíquico, de hecho aumenta el riesgo de suicidio. Un trastorno del estado de ánimo con un estrés postraumático triplica el riesgo suicida. Debe ser considerado siempre entre los diagnósticos diferenciales o en comorbilidad, y una cosa muy importante, requiere un tratamiento específico, especialmente el tratamiento psicoterapéutico. Y aparte, desde ya quiero aclarar que hay cierto tipo de abordajes, como por ejemplo las estrategias o las técnicas psicoanalíticas clásicas o las técnicas de briefing o de
de tipo relatar o de experimentar agravan el trastorno, ¿sí? Esto me parece muy importante. Diría que están contraindicadas. Entonces, fíjense que en este estudio epidemiológico se hizo en Argentina, que se publicó en el 2018, hicieron Cia, Cañaro, con otras personas, con otros colegas de APSA, la prevalencia a lo largo de la vida no fue muy alta, fue 2,8. En realidad se considera que más o menos en la población general, en la mayoría de los países, el promedio es un 4 o un 5%. Pero la característica que se da, y que es muy importante entender, es que del 100% de lo que podemos considerar la patología de estrés postraumática, no otros tipos de trastornos vinculados a situaciones de estrés, sino lo que es específicamente estrés postraumático, los cuadros subumbral son muy frecuentes y que la experiencia y la mayoría de los estudios, todos los estudios, demuestran que si bien estos cuadros subumbral son los más frecuentes, es decir, tienen menos síntomas aparentes, son tan discapacitantes como los cuadros completos, ¿sí? Especialmente esto se da, por ejemplo, en los extremos de la vida, ¿sí? En la niñez y en la adultez, en la tercera edad. Bueno, entonces, lo importante es que el trastorno de estrés postraumático, ustedes saben que antes se llamaba síndrome de guerra, neurosis de guerra, neurosis traumática, síndrome del soldado, bueno, tuvo un montón de nombres. Lo que, lo que hoy denominamos estrés postraumático es algo muy específico, ¿sí? Que requiere la existencia, en principio, de un evento traumático que lo desencadene. Lo importante, como vamos a ver, es que el evento traumático a veces no es identificable, por lo menos al principio, y a veces la reconstrucción del evento traumático es una consecuencia del tratamiento, ¿eh? Bien, y la otra cosa que es muy importante es que el estrés postraumático es claramente una forma específica de respuesta biopsicológica, no es cualquier tipo de respuesta. Si hay un evento traumático, puede haber diferentes tipos de respuesta, digamos, patológica, puede ser depresiones, puede ser un síndrome adaptativo, puede ser desencadenamiento de un trastorno bipolar, puede ser el desencadenamiento de un trastorno de pánico. Esto es una respuesta biológica, psicológica y sintomática, clínica y evolutiva muy específica. Bien. ¿Cómo definimos el evento traumático? El evento traumático es un suceso o un acontecimiento negativo, intenso, que en general puede aparecer de forma brusca o puede ser insidioso, persistente, inesperado, incontrolable, y que hay una característica muy importante que es inescapable, y que aparte produce, digamos, una situación de riesgo para la integridad psíquica o psicológica del individuo. Yo creo que hay que definir que la sensación de traumática en los ancianos, en particular en las personas de tercera edad, especialmente los que se llaman old, very old, ¿sí? Los mayores de 80, pueden ser una sencilla caída que lo que significa en sí es una percepción de pérdida de autonomía muy grande. En todo caso, después lo veremos. La cuestión esta de poner en peligro la integridad física no solo está referida a la propia persona, sino que esto puede suceder en relación a otros, ¿sí? De manera directa o indirecta, uno puede ser testigo, puede ser participante, o pueden haberle relatado, por ejemplo, Yehuda, que es una gran investigadora israelí del tema del estrés postraumático, ha visto cómo las familias por ejemplo, víctimas del holocausto, por ejemplo, los nietos, pueden llegar a tener situaciones de estrés postraumático por relatos de sus familiares que estuvieron en situaciones, digamos, por ejemplo, en los campos de concentración. ¿Mm? La persona se siente incapaz de enfrentar esto y tiene consecuencias dramáticas para la vida, especialmente terror, incertidumbre, indefensión que se van a instalar en el individuo, ¿sí? Bien, entonces,
El tema es que la detección del evento traumático a veces no es fácil, o porque el evento, como les decía, por ejemplo, yo he atendido pacientes que han estado, por ejemplo, en situación en campos de concentración, u otra señora, por ejemplo, que había estado en la guerra cuando era niña, ¿sí? Y las dos o tres personas que habían tenido de ese grupo, que habían tenido eventos traumáticos muy tempranos, recién desarrollaron el estrés postraumático en la tercera edad, no habiendo cursado nunca con ningún síntoma anteriormente. Entonces ahí uno tiene que a veces vincular la sintomatología con el evento que fue muy temprano, y esto a veces es difícil. Los pacientes no lo relacionan, uno tiene que meterse en historia o por ahí ir viendo un poco una reconstrucción a través de los síntomas. La paciente esta italiana, la reconstrucción se hizo a través de un fenómeno disociativo que parecían alucinaciones auditivas, y donde aparecía el relato de un capitán de la SS que había amenazado a la madre, ¿sí? Y esto se reproducía en alucinaciones en esta mujer que había tenido un duelo traumático luego de la muerte de su marido, había hecho una depresión aparentemente psicótica y en realidad era un estrés postraumático con síntomas cuasi psicóticos o pseudopsicóticos. No eran alucinaciones, sino que eran fenómenos disociativos. Gran parte de las veces, entonces, llegamos al diagnóstico por los síntomas o por los fracasos de los tratamientos. Entonces tenemos desastres. Esto es una cortesía, algunas de estas láminas son cortesía del doctor Cascardo, que para mí es el que más sabe de estrés postraumático, aparte de tener una esposa maravillosa, es el que más sabe de estrés postraumático, y del cual yo aprendí la mayoría de las cosas que sé de estrés postraumático, las aprendí de él. Si no, casi todo lo que puedo saber. Bueno, hay eventos de corto plazo, hay eventos de largo plazo, ¿sí? Depende del tiempo de exposición, y después está la exposición vicaria, que es indirecta, ¿sí? Bien. Y después tenemos traumas de tipo 1, que son cortos inesperados, ¿eh? Que son eventos repentinos, peligrosos, abrumadores, de duración limitada. Son eventos que son recordados en detalle y crean más recuerdos vividos, ¿eh? Y completos que los del tipo 2, que ahora lo vamos a ver, conducen a síntomas más típicos como ideas intrusivas, evitación, flashback, tienden a ser experimentados y suelen recuperarse prontamente, aunque pueden cronificarse, ¿sí? Por ejemplo, son las violaciones, las catástrofes naturales, los accidentes de tránsito graves, asaltos a mano alzada, es decir, son eventos cortos, ¿sí? Cortos. Y los otros, perdón, bueno, acá faltarían los segundos, a ver, ahí está Cascardo, mira qué linda foto que saqué. Bueno, hay unos que no están acá, no sé si se me traspapeló la filmina, pero son aquellos que son más largos, insidiosos, que se dan a largo plazo, ¿sí? Y que, por ejemplo, situaciones de violación reiterada durante mucho tiempo, situación de, por ejemplo, de personas que estuvieron en cautiverio mucho tiempo, situaciones que sufrieron, pacientes o personas que sufrieron situaciones traumáticas prolongadas, insidiosas, y ahí, en vez de manifestarse estos síntomas más que nada de reexperimentación, y bien típicos y bien limitados, como puede ser, por ejemplo, las ideas intrusivas y el hiperarousal, acá lo que se da son lo que llaman los síntomas complejos, más una sensación de indefensión del individuo, más síntomas de disociación que tienen que ver con el embotamiento afectivo, ¿sí? Con síntomas que podemos ser, parecen depresivos crónicos. ¿Eh? Bien. Acá lo tiene el doctor Cascardo. No todos o cualquier persona desarrolla un TEP, dice él, o un evento, no reaccionan con un TEP a un evento estresante. Cuando un estresor severo ocurre, no necesariamente es un TEP. El proceso patológico solo se produce, miren qué interesante, cuando el efecto del estresor se cronifica en el interior del sujeto, modificando su psicobiología.
Y esto tiene que ver con alteraciones, esto es muy importante, los mecanismos integradores de la memoria y la conciencia ligados a disfunciones del sistema, digamos, amígdala, hipocampo, frontal, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la respuesta al estrés va a depender de montones de características, como la duración del estresante, la posibilidad de controlar o predecir la situación, de las estrategias de afrontamiento, de los sistemas biológicos de respuesta y, por supuesto, de las significaciones personales. Entonces, me parece que para entender psicopatológicamente y psicobiológicamente o fisiopatológicamente el estrés postraumático, hay que entender lo siguiente. En el centro de la cuestión está una memoria traumática que lleva a una disregulación psiconeuroendocrina, donde por un lado va a haber una hiperadrenergia, una disregulación de montones de otros circuitos, como por ejemplo los circuitos endopioides, dopaminérgicos y serotoninérgicos. Va a haber una cuestión de neuroplasticidad negativa. De hecho, el estrés postraumático es un potencial neurodegenerador, digamos, provoca alteraciones, digamos, provoca atrofia del hipocampo, ¿sí? Claramente evidenciada en los estudios de imagen, que después se puede revertir con el tratamiento. La cuestión de la memoria traumática que se va a manifestar en muchos de los síntomas que vamos a ver, y esto después va a tener que ver con los síntomas centrales que son la disociación, la disregulación emocional y la evitación. A partir de estos tres grupos de síntomas en particular, van a aparecer la mayoría de los otros síntomas. Entonces, hay una disregulación del eje que consiste en un aumento de la CRH, una disminución del cortisol, una disminución de los factores neurotróficos que llevan a la atrofia, especialmente hipocampal. Hay una activación inmune, o sea que también vamos a decir que el trastorno de estrés postraumático es una enfermedad que complica el sistema autoinmune, es una enfermedad sistémica y el sistema inflamatorio, por eso vamos a encontrar altísimas tasas de patología cardiovascular, dolor crónico, activación de enfermedades autoinmunes, ¿sí? O comienzo de enfermedades autoinmunes, ¿eh? Y también lo que va a haber es una disregulación de los circuitos endopioides, ¿sí? Hay dos tipos en general de macroreacción, una que es una, eh, eh, digamos, una disregulación de los mecanismos córticos subcorticales de regulación del sistema subcortical límbico, y esto lleva, esta baja regulación lleva a la cuestión de la hiperactivación, donde el síntoma paradigmático es, por ejemplo, la reexperimentación y el hiperarousal, la irritabilidad, las alteraciones del sueño, pero también puede haber una sobremodulación, una inhibición marcada, especialmente a través de los mecanismos que tienen que ver en gran parte con la cuestión de la disociación. Y acá lo que vemos son los síntomas, entre comillas, negativos del trastorno, que tienen que ver con la despersonalización, la desrealización, el numbing y la analgesia. ¿Sí? Por un lado, activación, dolor, y por otro lado, como la otra cara de la moneda, que es es un hipoarousal, ¿sí? Con despersonalización, desrealización, es decir, como el engolfamiento defensivo, ¿no? La desconexión defensiva. Es decir, en una hay una desconexión defensiva y en la otra hay una hiperactivación. Bien, no vamos a entrar en esto, pero sabemos que el estrés genera fallas en la señal neuroplástica. Hoy sabemos que esto altera inclusive el funcionamiento mitocondrial. La mitocondria con el estrés, ustedes saben que la mitocondria es la generadora de la energía en todo el organismo, y sabemos que el estrés oxidativo altera la mitocondria, aumenta
la disregulación y aumenta la liberación de calcio. Esto altera todo el funcionamiento con ineficacia para controlar lo que es el estrés oxidativo, y esto lleva a un montón de cascadas de eventos neuroplásticos negativos que se juntan a los factores genéticos que puede tener la persona y a la tendencia a desarrollar otras patologías, con lo cual, en realidad, el estrés postraumático es un impresionante combustible como para encender cualquier otro proceso degenerativo como una demencia o un proceso psiquiátrico evolutivo como puede ser un trastorno bipolar o, por ejemplo, una depresión mayor. Bien, dentro de los síntomas físicos sabemos que hay una activación autonómica, entonces tenemos todos estos síntomas. ¿Por qué los traigo? Porque el paciente puede traer estos síntomas y nosotros no los vinculamos con el trastorno. Puede aparecer como un paciente que consulta por un cuadro de ansiedad y difusa, que nos puede parecer un TAC, ¿sí? O por ahí una cuestión, uno dice, bueno, a ver, puede parecer un hipertiroideo. Bueno, pero tiene todos estos síntomas. Si ustedes piensen, activación simpática, hipertensión, sudoración, taquicardia, fatiga, cefaleas, dolor, debilidad, síntomas gastrointestinales, disfunción sexual, tensión muscular. ¿Sí? Decimos entonces que es una enfermedad sistémica, ¿sí? Que va a alterar el sistema cardiovascular, inmunológico y metabólico. Por supuesto, lo cognitivo. El trastorno por estrés postraumático en tercera edad, si no se trata, lleva a la demencia. Es una forma de pseudodemencia, es una forma de, es muy importante tener claro esto, puede dar una forma de pseudodemencia potencialmente tratable, pero que si no se trata a tiempo, como todas las pseudodemencias, que son al principio reversibles, se convierten en procesos neurodegenerativos irreversibles. Bien, acá tenemos, fíjense, un hipocampo normal y un hipocampo de un paciente con estrés postraumático, donde se ve la atrofia de hipocampo. Y acuérdense que en el giro dentado especialmente hay mucha actividad neuroplástica, y con el estrés, estas 1500 neuronas nuevas por día que se generan a ese nivel, pero también parece que hay en zona prefrontal, pero en el giro dentado esas células nuevas no se reproducen, y esto es lo que lleva a la neurodegeneración. Este es un estudio. Nosotros tenemos acá en nuestro grupo a Victoria Varel, que se dedica mucho a investigar todo el tema del microbiota, inflamación. Quiero decirles que, como las enfermedades psiquiátricas mayores, el trastorno por estrés postraumático provoca un aumento en las interleuquinas inflamatorias, muy parecido al que provoca, por ejemplo, la depresión, el trastorno bipolar, por ejemplo, interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral, ¿sí? Entonces, acá tenemos los diferentes perfiles según el tipo de estrés postraumático o de motivo, ¿no? Y fíjense que, bueno, es interesante porque hay diferentes perfiles de disregulación, ¿eh? Depende si es un accidente, una violación o si es, por ejemplo, el combate. Bien. Por eso vamos a encontrar muchas veces asociados al estrés postraumático dolor crónico. En varios estudios que se hicieron sobre dolor crónico y fibromialgia, se evaluó que un porcentaje alto, especialmente de mujeres que tenían fibromialgia, tenían síntomas de estrés postraumático aislados y que habían sufrido muchos abuso físico o sexual, ¿sí? Reciente o temprano. Entonces, el tema del dolor, cuando tenemos un paciente, especialmente mujer, pues está más asociado al sexo femenino, aunque el masculino también. Tenemos un paciente que tiene dolor persistente, crónico, que no mejora, investigar la posibilidad de estar frente a un estrés postraumático. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esto es muy importante porque hay algunos factores de riesgo que se pueden modificar o modular y que pueden hacer que un paciente, una persona que por ejemplo, se enfrentó, que estuvo expuesta a una situación de estrés,
o a una situación de un evento traumático muy violento, podamos ayudarlo a que no desarrolle estrés postraumático. Por ejemplo, hay dos estudios muy interesantes hechos en Israel en personas que tuvieron situaciones traumáticas de combate. Se vio que en el grupo en el cual se les ponía benzodiazepinas para evitar el desarrollo de estrés postraumático, terminaban desarrollando un porcentaje mucho mayor de estrés postraumático que aquellos en los cuales no se habían puesto benzodiazepinas. Esto se había hecho, digamos, aleatoriamente, no es que le habían puesto benzodiazepinas a los que estaban peor. Dividieron dos grupos. Hay un estudio que hizo Freeman y otro que hizo Gelpi sobre esto. A un grupo randomizado se le dio benzodiazepinas y al otro no. Los dos grupos habían sufrido trauma de combate, habían tenido situaciones muy traumáticas de combate, y se vio que dentro del grupo que habían recibido benzodiazepinas había muchísimo más estrés postraumático que no había recibido benzodiazepinas. Esto tiene que ver con que las benzodiazepinas bloquean el proceso de extinción de la memoria traumática. Esto es muy importante que lo tengamos en claro. Y entonces, que si tenemos una persona que sufre un evento traumático potencialmente generador de estrés postraumático, lo peor que podemos hacer es darle benzodiazepinas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué le damos? Bueno, ahora vamos a tratar de verlo eso. Pero no benzodiazepinas. Bien, ¿cuáles son los factores pretraumáticos? Sexo femenino, personalidad previa, algún trastorno anterior o previo, por ejemplo, trastorno de ansiedad, depresión, considerando también dentro de la depresión el trastorno bipolar. Ustedes consideren que los pacientes con trastorno bipolar se exponen muchas veces más a situaciones potencialmente traumáticas. ¿Sí? Lo mismo que los borderline, ¿no? Bien. Falta de soporte social, antecedentes de maltrato o abuso, situaciones pretraumáticas, traumas tempranos, que haya tenido un trastorno de estrés postraumático previo aumenta mucho también. Alcoholismo paterno, depresión materna, sensación de impotencia, desinformación, incertidumbre, falta de reconocimiento en la tarea, especialmente en los que trabajamos en tareas de asistencia, como podemos ser los médicos, los docentes de formación, o los bomberos, o los policías. Es decir, la falta de reconocimiento y la situación de incertidumbre aumenta muchísimo la posibilidad de desarrollar estrés postraumático. Muchos consideramos que el burnout es una forma atenuada de estrés postraumático. ¿Sí? En nuestro país, en la situación en la que está trabajando, en la que estamos trabajando el personal de salud, estamos expuestos a situaciones de alta vulnerabilidad para desarrollar burnout y estrés postraumático, y la actividad asistencial, como ven ahí abajo, es un factor importante. Con respecto a los peritraumáticos, la severidad, la frecuencia del trauma, el tipo de trauma, el alto nivel de amenaza para la vida, el dolor es un factor muy importante. Hay que tratar de reducir lo más que se pueda el dolor en los pacientes que lo sufren, por ejemplo, en un accidente o en una violación. Este, Hay estudios hechos con morfina, y lo que se vio que la morfina es interesante porque el uso de morfina, aparte de bajar el dolor, promueve un aumento del BDNF en locus coeruleus, área septal y amígdala. O sea que eso, digamos, no solo baja el dolor, sino que lo que produce es un incremento de los factores neuroplásticos protectores que llevan a una mejor extinción de la memoria traumática. Y la disociación también puede ser un factor que puede aumentar el riesgo de estrés postraumático. Dentro de los factores postraumáticos encontramos una red social continente, ayudar al paciente con las estrategias de enfrentamiento, evitar traumas adicionales. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, conozco casos de chicas que fueron violadas en grupo, y las llevaron a la comisaría y las pusieron al lado del violador que las estaba amenazando desde la, desde la reja, estaba en una jaula el tipo y las amenazaba, es una cosa de locos. El duelo, complicado, es decir, que aparte esto implica un duelo, y por supuesto el nivel de estrés y familia o el grupo primario de apoyo.
Hay que evitar las técnicas, hay que tratar de evitar que se reexperimente a través del relato. Esto es la cuestión de andar relatando a cada rato al fiscal, al policía, al familiar, al médico, a la psicóloga. Cada uno que viene a la guardia y viene y le pregunta qué te pasó, contame. Bueno, eso es tremendo, ¿eh? Eso aumenta muchísimo. Fíjense los síntomas. Los síntomas pueden ser síntomas absolutamente inespecíficos. Siempre digo, los pacientes no tienen la amabilidad de presentársenos con los síntomas característicos, son síntomas en general poco específicos, fíjense, insomnio, sensaciones raras, intrusivas, que pueden estar aisladas, pero fíjense la irritabilidad, las alteraciones de la concentración, la pérdida de interés. ¿Eh? Hay muchos síntomas que son específicos, pero la mayoría no son específicos. ¿Eh? Pérdida de apetito, hiperrespuestas, irritabilidad, el paciente puede estar agresivo, puede estar desconectado. ¿Eh? Fíjense esto también. El humor deprimido es muy común, disminución de ausencia de alivio, incremento de sustancias. El tema de la comorbilidad con sustancias es tremendo. Bueno, entonces vamos a la definición de lo que es el estrés postraumático hoy en día para el DSM-5. Sí, entonces, primero, la exposición al evento traumático, como habíamos dicho, ¿sí? Y a diferencia del DSM-4, que había 3 grupos de síntomas, el DSM-5 plantea 4 grupos de síntomas, que me parece muy interesante esta diferenciación que hace. El primer grupo es el grupo de síntomas intrusivos, pero experimentación, el grupo de evitación, el tercer grupo, afectos, cogniciones negativas y apartamiento afectivo o NAMBI. Este grupo fue discriminado y me parece muy interesante porque es el que muchas veces nos lleva al diagnóstico erróneo o a la no detección del cuadro o confundirlo con otra cosa. Y después la cuestión de la hiperrespuesta o aumento de la activación. Estos 4 grupos de síntomas derivan de esos núcleos que yo les di. La hiperadrenergia, la disregulación psiconeuroendocrina y endopioidea, la cuestión de la memoria traumática, la cuestión de la disociación y de la evitación. ¿Mm? Bien. Entonces, el grupo B es un grupo que tiene que ver con la reexperimentación, con los síntomas intrusivos. Esto tiene que ver con la dificultad para procesar la memoria traumática por una falla en el circuito de procesamiento, especialmente hipocámpico. Esto está vinculado a bajos niveles de cortisol, está vinculado a fallas de la señal neuroplástica, alteraciones en la producción y la expresión del BDNF, ¿no? Entonces lo que se produce es un bloqueo, es decir, que esa defragmentación del disco que tiene que producirse, ese borrado del disco que tiene que producirse para que se extinga la memoria traumática, no se produce. Con lo cual queda pimponeando la memoria traumática, queda ahí dando vueltas. Y esto se ve a través de los recuerdos, de los sueños, de los flashbacks, ¿sí? Los flashbacks son reacciones de disociación de la conciencia, pero donde aparecen los recuerdos traumáticos. Esto puede ser una vivencia absolutamente, donde el individuo está absolutamente reviviendo la situación como si estuviera pasando en ese momento, disociándose de la circunstancia actual, y otras veces mezcla lo que pasó con lo que está pasando, que eso a los viejos semiólogos lo llamaban paramnesia reduplicadora, lo referían por ahí a las demencias, pero también yo creo que es un fenómeno que se produce, es decir, esta cuestión de estar viviendo los dos tiempos, la del evento traumático mezclado con la situación actual, y esto a veces da una sensación como de locura que nos puede confundir el diagnóstico. ¿Eh? Y por supuesto, el intenso distrés psicológico y marcadas reacciones fisiológicas cuando se expone, ¿no?, a una cuestión de experimentación. El grupo C se refiere a la evitación, tanto de recuerdos, pensamientos, sentimientos relacionados con el evento traumático,
o de disparadores externos de recuerdos estresantes vinculados a lugares, situaciones, por ejemplo, una persona que sufrió un abuso sexual puede evitar relaciones sexuales, puede evitar inclusive el contacto afectuoso, tierno, inclusive con sus hijos. Este otro día escuchamos un caso relacionado con esto. Bien, esto en general es lo que más identificamos. El grupo D ya es el más complicado. Acá intervienen más las cuestiones de disociación, donde hay alteraciones en la memoria, creencias o expectativas negativas, condiciones y reproches distorsionados sobre las causas y consecuencias de los eventos traumáticos. Aquí empieza a haber una elaboración de esta cuestión de lo que pasó, que no llega, es decir, la cuestión, digamos, de la dificultad para elaborar el trauma lleva a explicaciones o a teorías, a distorsiones cognitivas negativas de tipo, entre comillas, depresivas, estados emocionales negativos, lleva a una retracción, a una pérdida de vitalidad, que puede parecer una depresión, una anedonia, ¿sí? Sentimientos de alejamiento, de embotamiento. Una vez yo traté un paciente que había sido un conductor, ¿se acuerdan? En la época de ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra, del muchacho eh, que fue presidente. Bueno, había un guarda que en ese momento estaba trabajando, fue a pedirle boleto a unos muchachos que estaban viajando, y los muchachos no tuvieron mejor idea que tirarlo del tren, hacia lo agarraron así tipo una bolsa y lo tiraron del tren, ¿no? Este muchacho desarrolló un estrés postraumático, parecía una esquizofrenia, parecía una esquizofrenia. Estaba aislado, escuchaba como voces, ¿no? Bien. Y después tenemos la cuestión que tiene que ver con la hiperrespuesta, el aumento de la activación, comportamiento irritable, agresivo, temerario, la hipervigilancia, las respuestas exageradas de sobresaltos, problemas de concentración, por el cansancio mental, y alteraciones del sueño, ya sea en la conciliación, el mantenimiento o sueño no reparado. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, esta es una escala que usamos basada en los criterios del CM5, el punto de corte es 20 puntos, después el que quiere se la pasamos, o la pueden bajar muy fácil. Acá ustedes ven el título, yo no lo veo, ¿sí? ¿Cómo se llama la escala? Bájenlo, están todas en cualquier, lo pueden bajar con el Google, no hay ningún problema. Esto es cómo se puntúa. 0 es nada, 1 una vez por semana, 2 de 2 a 4 veces por semana, 3, 5 más veces por semana. Y esto se refiere a la puntuación de, por ejemplo, experimenta recuerdos, imágenes desagradables 0, 1, 2 o 3. Bien, el punto de corte es 20. La eficacia es muy buena, un 82% para detectar, casi un 83%. Bien, con respecto a la comorbilidad, es un trastorno comórbido muy frecuente, muy frecuente. Acá, lamentablemente, en este estudio, que también me lo pasó el doctor Gascardo, que es de Kessler, está muy bien considerado el tema del trastorno bipolar, pero es bastante frecuente la asociación con el estrés postraumático y el trastorno bipolar. Y una cosa que me parece interesante, que la vamos a ver, que es el estrés postraumático con la esquizofrenia. Pacientes que desarrollan, pacientes esquizofrénicos que desarrollan estrés postraumático después de brote. Es muy interesante. Y en relación a lo traumático que fue el brote. Esto me lo contó Derito una vez y yo no lo podía creer. Y bueno, empecé a buscar biografía, realmente es muy interesante. Bien, entonces fíjense la cantidad de comorbilidades. Las que se detectan más fácilmente son la de depresión y la de consumo de sustancias, que es un problema. El consumo de sustancias es sumamente frecuente. Bien. Ahora, el problema es que el trastorno de estrés postraumático no siempre se presenta, como veíamos, con las características típicas. Y muchas veces el tipo de presentación va a configurar subtipos. Entonces, a mí me parecía que era importante poder
discriminar estos subtipos. Entonces, vamos a ver un poquito lo que yo considero los subtipos de estrés postraumático. Y la idea es que se caracterizan por la prevalencia de algunos de los síntomas, y porque, digamos, porque son más evidentes, y que son estos síntomas en general son el motivo de consulta. Frecuentemente estos subtipos, cuando están en este punto de prevalencia de ciertos síntomas, pueden generar más frecuentemente error en el diagnóstico. Y por otro lado, es muy importante considerar que no son comorbilidades, sino que son parte del cuadro, ¿sí? Estos síntomas. Bien, entonces, podemos decir que los subtipos vendrían a ser como la punta del iceberg, donde después tenemos que buscar la base del iceberg. Entonces podemos encontrar estos diferentes subtipos. El disociativo, el pseudopsicótico, el evitativo ansioso, el somático, el pseudodepresivo anhedónico, el disfórico impulsivo o pseudo-border y el confuso pseudodemencial o cognitivo. ¿Sí? Bien, ¿a qué nos referimos con esto? El subtipo pseudodepresivo es un subtipo bastante frecuente, donde prevalece esta cuestión de la percepción negativa de sí mismo y del mundo. Esto en general está vinculado con traumas prolongados e insidiosos, como violaciones durante la infancia de forma prolongada, ¿sí? O por ejemplo situaciones de encierro y de abuso prolongados o de maltrato físico prolongado, que llevan a una, vamos a decir, configuración caracteropática de la personalidad y que puede parecer precisamente eso, simplemente una caracteropatía, ¿sí? De tipo depresivo. Entonces hay que buscar atrás los síntomas, el estrés, digamos, el evento traumático, los otros síntomas, ¿sí? Que no están dentro de la configuración más presente, digamos, tratar de ver más allá de estos síntomas que nos orientan a pensar erróneamente en una depresión. Y una de las cosas que pasa es que esa depresión puede responder, pero muy poco, por lo que prevalecen son los síntomas disociativos en la construcción de esta sintomatología. ¿Sí? Y esos síntomas disociativos no responden del todo a los antidepresivos, sino que van a responder, por ejemplo, a la asociación de psicoterapia específica, y podemos saber qué tipo, pueden responder por ahí a la asociación de algún eh, mm, modulador endopioide, como puede ser, por ejemplo, la naltrexona, o por ejemplo, hoy en día empiezan a haber estudios muy interesantes en la modulación de la respuesta traumática con, por ejemplo, el dexiprazol. Hubo algunos trabajos con la lamotrigina, hubo algunos trabajos específicamente con fluoxetina, otros con valproato. Bien. El subtipo pseudopsicótico, donde prevalecen los flashbacks que pueden parecer alucinaciones. Pero ¿qué pasa? Son pseudoalucinaciones temáticas. ¿A qué me refiero con esto de pseudoalucinaciones temáticas? Primero, que ocurren en un campo de disminución del estado de conciencia. Recordemos siempre que las psicosis puras no tienen alteraciones del estado de conciencia. Las alucinaciones suceden en estados de conciencia lúcida. Las cuasi alucinaciones, término pseudoalucinaciones no me gusta porque mi semiología tradicional es un tipo de alucinación verdadera, la pseudoalucinación que es intrapsíquica, bueno, no importa, pero acá yo digo pseudoalucinaciones en el sentido que no son alucinaciones, no son pseudoalucinaciones en el sentido verdadero, sino que son fenómenos disociativos traumáticos, sería una forma de reexperimentación de frases, voces, que en general tienen que ver con el acontecimiento traumático, ¿sí? Ya sea relato del acontecimiento traumático o voces o frases que se escucharon durante el evento traumático, ¿sí? Como por ejemplo, esta señora que les contaba, que este capitán del SDS le había dicho a la madre: usted va a ser la próxima víctima si no se va de acá. Y esto se repetía en la mujer, y parecían alucinaciones, ¿sí?
pero eran reexperimentaciones. Y lo que hay que acordarse es que esto sucede en un campo de conciencia disminuido. ¿Sí? La cuestión del apartamiento afectivo puede confundirse con ¿qué? Con síntomas negativos, pero acá lo que hay es un embotamiento afectivo. Entonces uno eso también lo ve porque el apartamiento afectivo del NAMI o del apartamiento afectivo del estrés postraumático no es lo mismo que un síntoma negativo, donde el paciente no tiene esta cuestión disociativa de conciencia, no tiene alteración de conciencia, no parece como embotado. El paciente está lúcido, ¿eh? Está negativo, tiene alogia, tiene los síntomas negativos o cognitivos, pero no tiene una pérdida de lucidez, digo, del contacto, digamos, lúcido con la realidad. Está loco, pero se contacta con la realidad. La cuestión vital con la realidad, de la conexión vital con la realidad es otra. El cuadro pseudodemencial donde prevalece el deterioro cognitivo, ¿sí? Prevalece el deterioro cognitivo, síntomas somáticos, disociación. Puede parecer una demencia. El disfórico, que parecen borders, donde aparece la irritabilidad, inclusive, y autolesiones. ¿Por qué? Porque se disregula el sistema endopioide, ¿sí? Hay, digamos, aumento del dolor psíquico. Los pacientes activan el sistema endopioide a través de las lesiones, ¿sí? Y también buscan, ¿qué? Buscan usar drogas que activan el circuito endopioide o dopaminérgico, ¿sí? Entonces recurren a sustancias como el alcohol, la heroína, la cocaína, etc. El tipo ansioso evitativo, que puede parecer un TAC, puede parecer una fobia, ¿sí? Y el último, que es uno de los que más nos comemos, que es el que tiene que ver con los síntomas somáticos, ¿sí? Especialmente con ¿qué? Con dolor. Los otros síntomas que se pueden ver son astasia vacia, también asociado un poco de deterioro cognitivo, vértigo, hipertensión, ¿sí? Taquicardia, es decir, síntomas autonómicos, irregulación autonómica. Y después tenemos el claro disociativo, que es ya directamente despersonalización, desrealización y disnesia, y está descrito como un subtipo en el DSM-5. Todos los anteriores no están descritos y me parece tenerlos en cuenta como piolines para poder llegar al tema. El tema de la cuestión del trauma en diferentes etapas de desarrollo puede generar atrofia hipocampal y es lo que puede llevar a formas de pseudodemencia. Entonces, dentro de las demencias, una persona de tercera edad que tiene síntomas cognitivos severos, uno tiene que descartar el estrés postraumático. A veces, ustedes vieron que los pacientes empiezan con demencia después de algún evento traumático importante, un duelo traumático, una caída. Lo que puede haber pasado en ese momento es que hubiera una situación de estrés agudo, que se convirtió en estrés postraumático. El estrés postraumático aceleró los mecanismos neuroplásticos negativos, disminución del estrés, disminución, perdón, del BDNF, los factores neuroprotectores, activación de los mecanismos de estrés oxidativo y activación, digamos, del potencial degenerativo de un Alzheimer o una demencia vascular que estaban recuperados. Un síndrome muy interesante en los abuelos es el síndrome de miedo a las caídas. El paciente se cae y a partir de ahí desarrolla un estrés postraumático donde tiene miedo a caerse, ¿sí? Y tiene, digamos, se va acompañado de muchos de los síntomas de estrés postraumático, rigidez muscular, deterioro cognitivo, hiperarousal. Esta rigidez muscular y la hiperarousal, ¿a qué lleva? Lleva a que aumente la posibilidad de caídas. Bien. Entonces el estrés postraumático tiene que ser considerado un síndrome para descartar. Una cosa importante es el síndrome psicótico asociado o secundario al estrés postraumático, donde se cumplen criterios de estrés postraumáticos, pero existen síntomas psicóticos verdaderos. No existen criterios para trastornos psicóticos o síntomas psicóticos como esquizofrenia, depresiones, y eso se descartó. Los síntomas de TEP preceden a los psicóticos. Y los síntomas psicóticos no suceden únicamente durante el flashback, sino que suceden fuera de los fenómenos disociativos. Y el criterio de realidad, que quiere decir, está preservado. Esto es muy importante.
Esto está vinculado a cuestiones más altas de cortisol basal, que en general en el estrés postraumático el cortisol basal está bajo. ¿Sí? El test de la dexametasona es hipersupresor y hay aumento de serotonina en las plaquetas. Estos son cuadros muy interesantes, a veces difíciles de diagnosticar. Y el tratamiento tiene que ser un tratamiento combinado, como para psicosis y como para estrés postraumático. Bien. Y después tenemos el estrés postraumático posterior a un episodio psicótico. Fíjense qué interesante, porque puede afectar a 1/3 de los pacientes psicóticos que tuvieron estrés postraumático. Perdón, a los pacientes. El estrés postraumático puede afectar al tercio o al cuarto de los pacientes esquizofrénicos después del episodio psicótico. ¿Sí? Esto es muy interesante. ¿Eh? No tiene que confundirse con síntomas residuales o con un nuevo episodio psicótico, sino que es estrés postraumático debido al episodio psicótico. Bueno, después tenemos este que es el que se considera hoy complejo, que en realidad es el que yo considero el pseudo-border o pseudo-depresivo, estaría entre estos dos. Posiblemente la terapia dialéctica comportamental sea la que da más resultados. Bien, entonces para cerrar, tratamiento farmacológico. Se recomienda usarlas para el núcleo central, es decir, para los síntomas centrales. Los únicos medicamentos que están aprobados por la FDA son la paroxetina y la sertralina. En segundo lugar, la faxina y fluoxetina. Y después vamos a ver que hay algunos medicamentos que se usan como accesorios. Hay que evaluar el riesgo suicida, evaluar los síntomas adversos, como siempre, evaluar el consumo de sustancias, que es muy frecuente en estos pacientes. Evitar las benzodiazepinas. Fíjense, este es un estudio hecho por Medina, que es uno de los directores de la maestría, Eugenio Medina, donde en estudios experimentales con ratones vio que con una sola dosis de un antidepresivo, con una sola dosis, los ratones sometidos a situaciones estresantes no desarrollaban memoria traumática. Esto es muy interesante. Entonces, a veces puede servir una sola dosis del antidepresivo después del evento traumático para prevenir el desarrollo de un estrés postraumático posterior. Es decir, dentro de las 48 horas, dar una sola dosis de antidepresivo. Esto es una cosa totalmente experimental, pero bueno, puede servir. Una sola dosis no va a tener un problema y podría prevenir. Y otra cuestión que está dando resultados en los estudios, tanto digamos de experimentación como en algunos estudios, por ejemplo, asociados con sertralina, en el tratamiento de estrés postraumático, es el brexpiprazol. El brexpiprazol, en estudios con ratas, digamos, generando situaciones de experimentación potencialmente generadoras de lo que sería el equivalente de estrés postraumático, cuando se dio brexpiprazol de 0,3 miligramos por kilo durante 7 días, se vio que bloqueaba la memoria traumática. No solo eso, o sea, hacía que las ratitas no desarrollaran estrés postraumático, como se vio en el estudio de Medina, sino que también cuando se veían, digamos, las redes, digamos, las conexiones amígdalo-hipocámpicas que se alteraban, se veía que se nos había normalizado la hiperfuncionalidad, las disregulaciones tanto en amígdala, hipocampo como núcleo accumbens. Esto es muy interesante, o sea que se había revertido el proceso de hiperactivación. Bien, entonces, para prevenir, tenemos una persona que está sometida a alguna situación potencialmente generadora de estrés postraumático. Acuérdense, evitar las benzodiazepinas. Si está ansioso, ¿qué podemos usar? Podemos usar alguna pregabalina, podemos usar, si está con insomnio, podemos usar trazodone, difenidramina. Para la ansiedad podemos usar dosis bajitas de quetiapina, levopromacina,
o dosis bajitas por ahí, muy bajitas de cariprazina, es decir, para evitar, a ver, la potencial acción del dexpiprazol, por ejemplo, y la quetiapina, inclusive de la luracidona, en la disminución del riesgo de generar memoria traumática, es la regulación de los receptores 5HT1A a través del agonismo parcial o el antagonismo de los receptores 5HT1A, especialmente en la corteza prefrontal, y a través del bloqueo de los receptores 5HT7 que están en el núcleo paraventricular del tálamo, en núcleo accumbens y en amígdala, que tiene mucho que ver con la hiperactivación que se da durante la situación de estrés. Una cosa es si el paciente, luego, si la persona que fue sometida al estrés, a las situaciones traumáticas, tiene, por ejemplo, taquicardia, una forma de disminuir el riesgo de estrés postraumático es usar beta-bloqueantes durante un tiempo. Si tiene, por ejemplo, pesadillas, y son muy grandes, podemos usar clonidina en dosis bajas, hay que tener cuidado con esto. Y eventualmente, si el riesgo es alto, por ejemplo, una chica que fue violada, podemos usar preventivamente, aunque no haya desarrollado ningún síntoma desarrollar, para evitar que desarrolle un estrés postraumático, no usar benzodiazepinas y usar, por ejemplo, antidepresivos, no en dosis muy altas, sino en dosis medias, terapéuticas medias, durante 1 o 2 meses, que podría llegar hipotéticamente a disminuir la posibilidad de riesgo de desarrollar estrés postraumático. Entonces, esto sería en la etapa aguda, inmediatamente después del trauma, durante, digamos, sería el primer mes. Acuérdense, es muy importante evitar las benzodiazepinas. Para terminar, sertralina y paroxetina son los dos que están aprobados para los síntomas centrales, ¿sí? O sea, fíjense acá, cuando tomamos, por ejemplo, los síntomas globales, la reexperimentación, este está basado en el DSM-4, pero cuando tomamos la reexperimentación, la evitación, el hiperorauso, el fluoxetina, sertralina y paroxetina son los que más tuvieron, digamos, junto con la venlafaxina, más acción sobre todos estos grupos. ¿Sí? Bien. Pero, digamos, pensar, entonces, si tenemos un paciente típico, obviamente esto va a ser más fácil. Usamos la terapia psicoterapia, ahora vamos a ver cuál es. El tratamiento de base sería sertralina o paroxetina. Si no responde, agregar, o se puede agregar, por ejemplo, el antipsicótico atípico, si hay respuesta parcial. El dexpiprazol está dando buenos resultados en asociación con la sertralina, pero también hay buenos resultados con olanzapina, risperidona y quetiapina. ¿Sí? En el caso de a ver, esperen un ratito, vamos a correr esto. Ahí arriba, ¿qué dice? En el caso de insomnio, dice arriba. Hola, acá arriba en el violeta dice insomnio, ¿no? Y pesadillas. Bueno, Insomnio insomnio y sí. pesadillas se puede usar mirtazapina, clonidipramina, Benadryl, pregabalina, prazosina no tenemos, clonidina es medio complicado, ¿sí? Pero tratar de evitar trazodone, tratar de evitar las benzodiazepinas y mucho más las drogas zetas porque provocan más disociación. Si hay impulsividad, valproato, la motrigina, carbamazepina, antipsicóticos atípicos y clonidina. Si hay depresión y ansiedad y posible trastorno bipolar, bueno, ustedes saben, siguiendo la jerarquía diagnóstica, primero hay que estabilizar, si hay una comorbilidad, hay que estabilizar el trastorno bipolar y después tratar el estrés postraumático. Y si hay síntomas psicóticos verdaderos, olanzapina, quetiapina, aripiprazol, risperidona son los que tienen más estudios. Con respecto a la disociación, no hay muchos estudios. Los que sí hicieron fueron con fluoxetina, con lamotrigina y con antagonistas como la naltrexona, ¿sí? Que pudo reducir síntomas de disociación en pacientes borderline y en estrés postraumático también, ¿sí? Bien, recuerden que la disociación es una protección frente al dolor. Si nosotros bajamos los síntomas centrales, por ahí la disociación es menos necesaria. Es difícil, o sea, no usen antipsicótico para bajar los síntomas pseudopsicóticos de disociación porque no va a funcionar. Es preferible usar antidepresivos.
Recuerden que la reexperimentación retraumatiza. ¿Sí? Los dos tipos más, y esto es muy importante, los dos tipos más eficaces de terapia cognitiva, de terapia son la terapia de procesamiento cognitivo y la terapia de exposición prolongada. Esas son las que tienen más resultados. Cuando la forma es una pseudo border, tal vez ahí la más interesante sería la dialéctica comportamental. ¿Sí? Y recuerden que existe evidencia de agravamiento con terapia psicoanalítica y con debriefing, que es una terapia de reexperimentación del suceso traumático. Bueno, dejamos acá, ya creo que no pasaba el tiempo que había para esperar. Siempre me paso, perdón. Bueno, si les queda algo de energía, podemos hacer algunas preguntas. Dejo de compartir y pasamos a la pantalla general. Bueno, les Bueno, voy a... felicitaciones, excelente. No sé si alguno quiere Bueno, liberar el micrófono o mm, escribir por el chat y podemos hacer las preguntas. a mí lo que me Excelente. gustaría es que podamos pensar entre todos cómo todo esto que vimos se puede acoplar, a, por ejemplo, a un trastorno del estado de ánimo en comorbilidad y cómo esto podría modificar la sintomatología y podría modificar la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, si confundimos el námbilo, el apartamiento afectivo, que es un síntoma, me apareció el flaco Spinetta con una guitarra, ¿puede ser? ¿Qué es Tienes que eso? dejar de Sí, puede compartir, ser. Armando. ¿Eh? Tienes que dejar de compartir. No, pero esto no es mío. Ah, Ahí pongo bueno. yo dejar de compartir, si no. Ah, bueno, esto es tuyo, Steffi. Está lindo, después No, pasámelo no, al no, chat. no es mío, podría ser, pero No sé de que quién es, pero solo. es una especie de cuadro de Picasso, cubismo de Ay, Picasso ay, de Flaco puse que Spinetta, ¿no? solo yo. Bueno, decía, si Ahí. uno confunde los síntomas, por ejemplo, de Nambing como una cuestión de depresión, y va a empezar a hacer cosas que no van a mejorar al paciente, que lo pueden agravar. Más si es una comorbilidad con un bipolar. O si, Armando, sí, vamos. soy Vicky, no sé, Sí, no me Vicky, ves. te veo perfecto. Vicky. Bueno, te quiero felicitar porque la verdad que muy completa y viene bien siempre refrescar algunas cosas de las que uno no lee tanto. Con respecto a lo que decís de bipolaridad, es interesante porque Paul Beringer pone entre los factores, vos sabés bien, entre los factores de riesgo, mal pronóstico, la negligencia materna en los pacientes bipolares, y creo que tiene que ver con lo que estás contando y estás preguntando cómo lo linkeamos. Lo pensé desde Ujú. ahí, pero bueno, sos vos el maestro en esto, no yo. Se me ocurrió eso cuando me preguntaste. Y lo segundo que me quedé pensando es, ¿qué lugar ocupa el NDR? Ah, bien. ¿Consideras que ya Sí, no? no, ¿Consideras que no? Porque, digamos, es una técnica de debriefing, es una técnica de reexperimentación y sí, también es una técnica de reexperimentación prolongada, digamos, de sí, acuerdo a cómo la hagas. tienes eh, razón. Me Sí. quedé pensando, Está con nivel de evidencia, sí. Pero sí, está en un lugar posterior al de las dos terapias que planteé. es La que la reestructuración reexperimentación prolongada cognitiva es y eso la... también. Claro. Acá Disculpa, tenemos al doctor Victoria y Miguel... Armando, el año pasado Perdona, para nosotros, un poquito. Acá Sí, porque tenemos hay al otra doctor pregunta en el chat. Miguel Acosta, que es un especialista en el tema de MDR. Este, que tengo la suerte de que esté en mi hospital. Este, sí, está, pero con un nivel de evidencia. Me interesó plantear estas dos, porque tiene las dos que dije, de desintegración progresiva y la de reestructuración, porque no, en general no se menciona y son las que tienen mayor contundencia en la evidencia. ¿Sí? Y me parece que es importante en estos pacientes tratar de trabajar lo psicoterapéuticamente con lo que tiene mayor evidencia. Por Ahí supuesto, quería, está la cuestión del MDR. Sí, está muy bien que lo hayan perdón, mencionado. ahí quería decir algo el doctor Miguel Acosta. Perdón, pero estaba Vanessa que había... Ah, no, pero creo que como lo nombraste.
Pero después había una pregunta antes de psilocibina que pregunta Janetti, que era antes de Vanessa. Janetti pregunta su opinión sobre psilocibina y TEP. A ver, la verdad no leí nada, pero no porque no haya, sino porque no leí nada yo, no busqué, ¿sí? Ahora sé que lo están usando. Bueno, hay todo un uso, digamos, vamos a decir, paraprofesional de la psilocibina. A ver, si yo pienso un poquito, uno de los mecanismos de acción de la psilocibina, de los cuales se está estudiando, por lo poco que yo leí de psilocibina, tiene que ver con los receptores 5-HT7. ¿Sí? En general no se le da mucha bolilla a la acción de la psilocibina sobre los receptores serotoninérgicos 5-HT7. Los receptores serotoninérgicos 5-HT7 están en su mayoría más expresados en el tálamo, en la región paraventricular del tálamo, en el núcleo accumbens, en la amígdala, ¿sí? y en la corteza frontal ventromedial. ¿Sí? Bueno, y esos receptores están regulados en muchas patologías y están muy vinculados a las alteraciones de los ritmos circadianos en muchas de las patologías y son como tienen que ver con la sincronización. Estos receptores, la psilocibina en parte actúa sobre esos receptores, pero hay otros medicamentos que actúan sobre esos receptores, como por ejemplo la lurasidona, la quetiapina, la vortioxetina, el bexpiprazol, ¿sí? Así que bueno, pero yo no tengo idea. Voy a tener que poner en algún momento, pero por ahora no lo hice. No puedo. Pero a mí me interesa la modulación de esos receptores en la psilocibina. Después todo lo demás, bueno, tendré que verlo. No tengo idea. Eh, Después el doctor Walter Pereira hace una pregunta en relación a la dosis de brexpiprazol. Hace una pregunta específica, pero no sé si ¿Cuál es la pregunta específica? él dice, es bastante específica, 0,3 miligramos por kilo de brexpiprazol, son Pero eso 21 miligramos, por eso, es pero muy específica. eso es en ratitas, ¿eh? En ratitas. Se usó esa dosis en ratitas, ¿eh? Para bloquear, digamos, para frenar digamos, para actuar sobre la memoria, para que no se provoque memoria traumática, pero ratita, vos pensás lo que es una ratita. ¿Eh? Los, los, las dosis que se usan son las dosis, las que se usan en este ensayo, ya creo que está en fase 3, no sé si con sertralina, son bastante prometedores. Dosis terapéuticas, ¿no? El 0,3 por kilo de peso es para estudio, no se vaya a ocurrir 0,3 por kilo de peso para una persona, ¿eh? Por ejemplo, a mí me tendrían que dar que peso, vamos a decir, 100 kilos, por un poco menos, me tendrían que dar, no sé cuánto, 30 miligramos, ¿no? Es una barbaridad. Tenemos pasado. Vanessa, perdóname, yo te interrumpí porque justo estaba terminando con una idea. ¿Qué querías decir? No, ahora estoy buscando en las guías, pero el año pasado con el grupo de Kigan habíamos buscado el nivel de evidencia de los tratamientos para estrés postraumático y yo me acuerdo que había dicho MDR, Vicky, y me corrigieron, lo buscamos y no estaba dentro de las guías de evidencia EMDR todavía. Bueno, mirá, sí, está. Lo que pasa es que por ahí no No tiene un estaba. nivel de evidencia 1. Claro, no ¿Sí? estaba en nivel 1, estaba No, solamente no, pero está, inclusive, fíjate, Sale también. La NICE, que es bastante, viste, estaba buscando ahí ahora, la NICE, que es bastante jodida, lo considera el MDR. Sí. pero no estaba en el 1. Esto estaba buscando ahora para No, pero viste tratar de que el nivel pegar. de, a ver, que una cosa tenga un nivel de evidencia 1 implica que se hicieron muchos estudios controlados
con un número de pacientes suficiente como para sostener el nivel de evidencia 1. Que no tenga nivel de evidencia 1 no significa que no sea algo eficaz. Por ejemplo, el litio para depresión bipolar no tiene nivel de evidencia 1. Sin embargo, el nivel de recomendación es 1. ¿Entendés? Claro, Entonces, bueno, esto es lo que hay que diferenciar. Yo claro, creo porque que es los muy estudios, importante y a muchos pacientes los ayuda mucho el MDR. claro, porque el nivel de Yo, evidencia tiene que ver con eso. mire, yo tuve una experiencia con el estrés postraumático en la época de Cromañón, ¿sí? Y en la época del AMIA, que yo trabajaba en un prepago, que veíamos grandes cantidades de pacientes. Creo que Jorge en esa época también estaba, Jorge Muñoz Gil estaba ahí atendiendo. Y trajimos, empezamos a ver, bueno, teníamos una gran cantidad de pacientes, entonces empezamos a ver cuáles eran los tratamientos que en ese momento se estaban usando más a nivel mundial. Los niveles de evidencia todavía no eran muy claros, no se daba mucha bola a nivel de evidencia, más que nada había más como niveles de popularidad, ¿no? No estaban muy estudiados científicamente. Y había un tratamiento que se llamaba debriefing, ¿sí? Que lo hacía una suiza que se llamaba Giselle Perrier-Klinger, que nos costó no sé cuántos cientos o miles de dólares traerla, ¿sí? Y dio 3 o 4 cursos durante 2 o 3 años, y resulta que ahora en las guías de tratamiento el debriefing no solo no tiene nivel de evidencia, sino que está contraindicado, ¿sí? Bueno, ¿y saben qué funcionaba en esa época muy bien con los pacientes? El MDR, ¿sí? Entonces, bueno, realmente funcionaba bien. Por eso te agradezco, Vicky, que lo hayas recordado. Claro, con Sí, el decime. respecto al nivel, Sí, no, con diga. respecto al nivel de evidencia que decías, es cierto, porque tiene que ver, es directamente proporcional a la capacidad que tengan esos estudios de ser replicados, y no siempre Claro. pueden ser replicados. Y Entonces, la cantidad de pacientes. exacto, el N es muy importante. Entonces, vos mostrabas ahí la epidemiología nuestra, y vos decís, Claro. es un N de 122, es poco, pero hay que encontrar en la Argentina un N de 122. Sí, Entonces, sí, muchas veces nos agarramos de los números y, bueno, parece que es relativa también. Yo tenía claro. muy buenas experiencias con el MDR, aunque no Sí, esté en sí, sí. evidencia aún no. Sí, sí, bueno, yo he trabajado con terapeutas Sí, con sí, yo MDR creo y muy que bien. es una de las mejores terapias para trastorno de estrés postraumático. Sí. Miguel, ¿vos querías decir algo? ¿O te fuiste? No sé si está de guardia, Miguel. No sé si lo vieron, estaba con el AMBO. Porque Miguel, que se recibió de psiquiatra este año, él trabaja en terapia intensiva. Debe estar en guardia ahora en el hospital en la UTI. Después hay una Sí, pregunta de sí, Belén Balda que dice: ¿a qué sí. se llama TEP tipo 2? Que usted desarrolló el tipo 1 y me quedé con las ganas del tipo 2. Ah, y perdón, no es Belén, Ah, es no, Walter no. Pereira. No, el que es Que, tipo 2 y tipo 1 es el tipo de evento traumático. El evento traumático tipo 1 es un evento en general que sucede una vez, que es breve, ¿sí? Por ejemplo, un asalto, una paliza, un choque, ¿sí? Entonces, esos eventos que son breves y se dan en una sola ocasión, en general, o pocas veces, son los que generan más características típicas de lo que conocemos más con el estrés postraumático, de reexperimentación, flashback, todo eso, ¿sí? Los tipo 2, el evento traumático es insidioso y prolongado, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, violaciones reiteradas, situaciones de abuso reiterado, físico, ¿sí? Negligencia física, situaciones de secuestro prolongado, situaciones de gente que vive, por ejemplo, la gente, por ejemplo, en Palestina, que viven en los, digamos, en los centros estos donde están de refugiados, ¿no? Que viven en situaciones prolongadísimas, años y años. Esos pacientes en general no desarrollan estos síntomas agudos, reexperimentación,
por ejemplo, de flashback, sino que van más hacia la forma pseudodepresiva, donde hay más apartamiento, sensación de desesperanza, la sensación de inutilidad, desvitalización, alejamiento de la realidad, se llama numbing, ¿sí? El apartamiento afectivo. ¿Sí? Esta cosa como de entrega, ¿no? De entrega, si ya no pelean más, ¿no? Están en una Pero, situación de... Sí, perdón. perdón, por otro lado, acá tenemos otra pregunta de Cristian que dice, Pafundi, que dice, quería preguntar si se puede ampliar un poco el por qué se elige más sertralina o paroxetina que la fluoxetina. Porque son las que tienen más estudios. A ver, de todas formas, la sertralina y la paroxetina tienen por ahí menos posibilidad de generar que la fluoxetina, dijiste, ¿no? Bueno, a ver, paroxetina y Sí, que la sertralina, fluoxetina. sí. Entonces, ¿por qué más paroxetina y sertralina que fluoxetina? Primero, porque tienen más estudios. Y segundo, o sea, ninguno de los tres son IRS puros. Sabemos, o sea, el único IRS puro es citalopram y el citalopram. La paroxetina tiene un efecto noradrenérgico, anticolinérgico, es más sedativo, tiene un efecto antihistamínico, ¿sí? Es mucho más sedativo. La sertralina tiene un efecto dopaminérgico, es un poco más activador, tiene un efecto sigma que actúa sobre la ansiedad, esta parte del bloqueo de la captación de la serotonina. Y la fluoxetina es más activadora, por ahí en algunos pacientes que por ahí tienen más tendencia a la hiperreactividad, la fluoxetina puede ser un poco más, entre comillas, activadora. Por ahí en los pacientes que tienen más tendencia al numbing, fíjense que hay un estudio que se hizo, hay pocos estudios en disociación. Uno de los pocos estudios que se hizo en disociación se hizo con fluoxetina. Porque la fluoxetina tiene un efecto noradrenérgico, dopaminérgico, y antagonista 5-HT2C, que actúa también a nivel dopaminérgico frontal. Entonces ahí es más activador y podría tener que ver un poco más de funcionalidad en los síntomas cognitivos y de disociación. Pero el tema es por qué hicieron los estudios. ¿Por qué hicieron los estudios? No sé. Por ahí los laboratorios pagaron el estudio. Ustedes piensen que los mejores estudios de estrés postraumático, ¿saben quién los hace? Los cuerpos médicos de los ejércitos. Por ejemplo, la mejor guía no es la de NICE, para mí, es la del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ustedes la pueden bajar gratis. Y ahí tiene todos los estudios. Entonces, el tema de poder reenviar tema ahí de un mensaje. El tema de poder reenviar a las personas, ponerlas de nuevo en situación de combate es muy importante. Y evitar el desarrollo de estrés postraumático también. Ahí había un mensaje que decía, si el uso de Sí. antipsicóticos no es mala regla, que la excepción. Sí, sí, es verdad. A ver, esto es todo un tema, porque en general cuando no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Damos un antipsicótico. ¿Es así o no es así? Como los antipsicóticos ahora tienen bastante buena tolerancia, y bueno, le damos un poquito, dale un poquito de quetiapina, dale un poquito de risperidona. Y en realidad funcionan. Ustedes vieron que para mejorar la potencia funciona. El tema es no usar dosis antipsicóticas. A ver, ¿se entiende? ¿Sí? No usar 800 miligramos de quetiapina, no usar risperidona 6 miligramos, ¿sí? ¿Se entiende? No, ¿se entiende esto? O sea, no usar olanzapina 20 miligramos, ¿sí? Sino, tal vez uno podría pensar usar las dosis que utilizamos, por ejemplo, para potenciar en una depresión o para un trastorno bipolar, ¿se entiende? Y ¿Sí? puedo, No dosis antipsicóticas. Sí, sí, perdón. Armando, yo te hice la pregunta de si es más la Ah, regla que la excepción. sí, sí. Y en tu experiencia, ¿qué usas? Una cosa por ahí es en la vida hospitalaria, porque el Brexit, Praxol es un poquito caro también, ¿no? Risperidona.
Risperidona. A mí me gusta mucho la risperidona. Yo me amigué con la risperidona. ¿Y Y la con qué dosis? Mira, una cosa muy interesante. Yo siempre Dale. decía, a mí no me gustaba la risperidona, no me gustaba. No sé por qué. La había tomado, sí, ahora sí me acuerdo por qué. Porque cuando la queríamos usar en el Borda como antipsicótico, y usábamos 2 miligramos, y los pacientes salían volando, porque 2 miligramos, usábamos 2 miligramos, 3 miligramos, no pasaba nada. Hoy sabemos que la dosis antipsicótica de la risperidona, como para reemplazar las dosis de haloperidol incisivas, son 6 miligramos. ¿Sí? Esa es la dosis. Entonces damos 2 miligramos, no pasa nada. Entonces pensaba, no, la risperidona no sirve. No, la risperidona sirve. Y es muy útil. Y la verdad que me llamó siempre la atención esta utilidad de la risperidona, porque aparte es muy amigable, como se dice ahora, en la cuestión de la dosis. Vos podés titular diferentes dosis. ¿Y sabés qué investigué y que encontré de la risperidona? Que la risperidona, aparte de ser un antipsicótico atípico, o sea, tener un efecto de 2 y alfa 2 y 5-HT2 serotoninérgico, tiene efecto bloqueante de los 5-HT7, que son estos receptores sobre los que actúan los antipsicóticos modernos, ¿sí? Que están expresados mucho en, el núcleo paraventricular del tálamo, el núcleo accumbens, y la amígdala, especialmente en los bipolares, y en donde hay mucha disregulación emocional. Entonces me parece que ese efecto que es bastante fuerte, ustedes ven los niveles de bloqueo moleculares del 5-HT7 que provoca la risperidona es bastante alto. Entonces yo creo que tiene un efecto interesante por eso, porque el efecto 5-HT7 es antidepresivo, procognitivo y ansiolítico y regulador de los ritmos circadianos. Entonces, eso es muy interesante, porque precisamente en el núcleo paraventricular del tálamo es donde confluyen las aferencias del núcleo supraquiasmático, que es el que regula los ritmos biológicos. Entonces, fíjate, del núcleo supraquiasmático llegan aferencias al núcleo paraventricular del tálamo, y el núcleo paraventricular del tálamo, ¿qué hace? Coordina amígdala, el núcleo accumbens y corteza frontal. ¿Sí? Es muy interesante. Entonces, risperidona, dosis de 0,5, 0,25, vas regulando. Sí. ¿Y las combinás con, ya sea con paroxetina o con sertralina? Que Sí. la estás usando. Lo que usamos, por ejemplo, mucho en el hospital es la sertralina. Paroxetina, ustedes saben que ya prácticamente se usa poco. Por el aumento de peso, por la marcadísima alteración de lo que tiene que ver en la cuestión de la sexualidad, ¿sí? Y aparte porque desde el punto de vista de las interacciones es más complicada que la sertralina. Es un poco más sucia, ¿no? Mucho más sucio. Y aparte tiene efecto anticolinérgico. ¿Sí? Bueno, Cual gracias. también, sí. Y después también hay que considerar los efectos de los antidepresivos sobre el dolor. El dolor es un problema muy frecuente en el estrés postraumático. A veces los pacientes con estrés postraumático consultan por dolor. ¿Sí? Y uno cuando investiga, ven que tuvieron situaciones estresantes y empieza, esa es la punta del iceberg, y uno cuando empieza a tirar, empieza a encontrar alteraciones del sueño, pesadillas, ¿no? Alteraciones de la memoria, ¿no? Medias raras, ¿sí? Y empieza a investigar y resulta que va construyendo con el tiempo el diagnóstico del estrés postraumático. ¿Qué va a hacer? Pero ¿y ahí no se Acá, da pregabalina? La pregabalina es muy útil porque, digamos, no generaría las alteraciones que provocarían las benzodiazepinas y las drogas Z en cuanto a la cuestión de la disociación. Es un buen ansiolítico y también es muy bueno para el dolor, porque tiene, digamos, un efecto antiinflamatorio, entre comillas, ¿no? Y acuérdense que el estrés postraumático es una enfermedad proinflamatoria. Eso es muy importante tener en cuenta. Los que acá tienen hay, pacientes con fibromialgia, investiguen si no tienen situaciones de violencia, por ejemplo, o de abuso. Investíguenlo.
Sí, ¿alguien más? Perdón, hay una pregunta de Cristian que dice si el ácido valproico sirve para el TEP. Sí, claro. No para los síntomas centrales, pero el ácido valproico es muy interesante para la impulsividad. ¿Sí? Bien. Para la impulsividad. Hay pacientes que tienen alto nivel de impulsividad. Una de las formas de controlar la disforia y la hiperreactividad de los pacientes, ¿cuál es? El consumo de sustancias. ¿Sí? Entonces, cuando uno baja esa impulsividad, el consumo de sustancias disminuye. El ácido valproico en ese sentido es interesante, porque baja la impulsividad, pero también el ácido valproico, recuerden que como la mayoría de los antiepilépticos tiene efectos neuroplásticos. Y también el ácido valproico regula digamos, las disregulaciones de calcio que hay en los núcleos del núcleo paraventricular del tálamo, núcleo accumbens y amígdala. Entonces, también tendría sería un factor neuroprotector. ¿Sí? Pero solo no funciona. Funciona para la impulsividad. Bueno, Acuérdense que la base neurobiológica del estrés postraumático es la hiperadrenergia, la disregulación dopaminérgica, la disregulación endopioide. ¿Sí? Esa es la base. Y serotoninérgica. ¿Sí? Armando, ¿me Sí, escuchás? sí. ¿Me ¿Eh? escuchás? Sí, ¿Me escuchás? Porque no, sí, no sé qué sí, me pasó con la computadora. Por ejemplo, cuando tienen insomnio y pesadillas, sí. vos decís que podemos darle mirtazapina, porque Sí. con ninguna de las otras cosas se duerme. Yo tengo muchos A ver, pacientes con sí. pregabalina y no duermen con la pregabalina, aunque tengan una dosis alta de Pacientes con estrés postraumático, No, pacientes con fibromialgia y dolor, que ahora voy a investigar un poco esto que vos decís. pero por ahí tenés que usar un antidepresivo. A veces tenés que Mirtazapina, llegar hasta a veces, lo que tiene más eficacia en fibromialgia es la eh, querida, duloxetina, la bien duloxetina. poderada y Amitriptilina. antigua amitriptilina, que también se puede usar en estrés postraumático. Lo que pasa, que bueno, la dejamos para una instancia complicada, que tiene buenos resultados también. Dosis bajas. Por ejemplo, esos pacientes que vos decís que tienen fibromialgia, tienen dolor y no responden, habría que probar primero antidepresivos. Dentro de los antidepresivos, por ahí duloxetina, venlafaxina, algunos mejoran también con bupropión, asociados a veces a pregabalina o siempre a pregabalina, y cuando no funcionan, amitriptilina. Bueno, muchas gracias. Hermosa la presentación. Buenísima. Buenísima. Bueno, espero que les sea de utilidad. Bueno, Excelente, gracias. les agradezco. Cualquier cosa, mi mail es Armando Policelia, a ver si no lo tengo ahora. Bueno, no, a buscarlo. @gmail.com. Bueno, te llenamos de preguntas. Bueno, mucho gusto. Saludos a todos. Ahí lo vemos al querido Carlos Guinacur. Armando, muy bueno. Muchas caras queridas. Que sí, fue muchísimos fue mensajes. presidente del capítulo. ¿Sí? Los invitamos a unirse al capítulo. ¿Sí? Manden un mail acá y nosotros les mandamos información para que se unan. Bueno, Bueno, muchas gracias. Gracias, Estefanía. Gracias a Gracias a todos. Nos todos. vemos. Gracias, Chao. Armando. Buenas Gracias a noches. todos. Chao. Chao, Gracias viejo. a todos.